¿Sabe usted qué significa que es su casa, que es su cuerpo, es una habitación donde pueden habitar tanto ángeles como demonios? Todo eso lo podemos conocer y desmenuzar en este momento leyendo en las Sagradas Escrituras San Mateo 40, 43 en adelante. Vamos a ver lo que nos dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Estas son palabras fuertes. ¿Por qué? Porque está hablando de que cuando una persona supuestamente está arrepentido, pero vuelve atrás, es como que los demonios encuentran una casa que está vacía y ordenada esperándolo a ellos. Y esta casa es su cuerpo, está siendo usado por el enemigo. ¿Por qué? Porque está diciendo en este momento que esa persona no estaba preparada con Dios, ni con los ángeles, ni con el Espíritu Santo. Estaba vacío. ¿Por qué? Porque él dejó a Dios. Al dejar a Dios, los demonios tienen todo el camino libre y la casa vacía para ellos entrar y habitar ahí. Y dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, que si antes esa persona tenía un solo demonio dentro de él, al él después que lo sacó y estaba con Dios y el Espíritu de Dios y los ángeles de Dios, este se aparta de Dios porque decide que quiere vivir la vida anterior, ya no vive la vida anterior, ahora vive una vida totalmente peor que la anterior, porque ahora si antes tenía un demonio, ahora tiene 7 demonios, porque el que se fue dice, vengan más conmigo, porque quiere tener más fuerza para que no lo vuelvan a sacar, y habitemos allí porque la casa está ordenada y vacía esperándolo a nosotros. Entonces se vuelve una persona peor. A veces decimos, oh, esa persona una vez fue cristiana, es buena. Sin embargo, aquí lo que nos está diciendo es que es peor que uno que nunca ha sido cristiano. Es totalmente algo que nos asombra, porque siempre pensamos que una persona que ha conocido de Dios, por alguna razón, es mejor. Aquí nos dice lo contrario. Y la Biblia no habla mentira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las personas que se quieren hacer pasar por cristianos porque conocen la Biblia, porque saben muchas palabritas bíblicas o porque una vez tú lo viste en la iglesia. Si una persona no está obedeciendo ni estando en los caminos de Dios, no le tengan confianza, ni con sus hijas, ni con sus hijos, ni ustedes mismos. Aquí dice también que mientras él aún hablaba, a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera, porque quien estaba hablando era Jesús. Quien dijo eso, que acabo de leer, que es totalmente algo fuerte, lo dijo el mismo Jesús. Es decir, que ni siquiera fue uno de los apóstoles, fue el mismo Jesús. Y dice, y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta ahí como que, ¿de qué me hablan? ¿De qué padre, de qué madre y de qué hermanos y de qué familia me están hablando? Él le quería enseñar a ellos que él no estaba aquí en este mundo porque dependía de una familia humana. Esas personas solo fueron una familia temporal que tuvo el mismo Dios para venir a la tierra en forma humana, pero él no era de este mundo. Hay personas que dicen por ahí de que existen los extraterrestres, porque hay seres en otro mundo. Quiero que sepan
que esas personas que viven en otro mundo no han pecado. Y sí hay personas en otro mundo, pero no son los extraterrestres que ustedes ven en las películas, ni en la imaginación, ni en los dibujos. Estas personas son ángeles que viven en esos mundos y esos ángeles nunca han caído en pecado. Por lo tanto, tienen una dimensión y una vida totalmente diferente a la de nosotros. Jesús, para venir a este mundo, que es Dios con nosotros, como lo dice en Juan 1:14, que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ese verbo que es Dios, que es Jesús, él habitó como ser humano y él fue quien dijo todas estas cosas que ahora estamos leyendo. Dice que él estaba diciéndole que de qué padre, de qué hermanos le están hablando. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Habló de sus discípulos porque eso era lo que lo seguían a él, donde quiera que él iba, y lo que estaban tratando de obedecer la palabra de Dios y de hacer lo que le decía. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, replicó él, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Este es mi qué, mi hermano, mi hermana y madre. Ahora tiene una iglesia que se formó en mucho tiempo atrás, ha traído una tradición de que hay que adorar una estatua de una supuesta madre, que es la madre de Jesús, cuando en uno de los mandamientos dice, no tendrás imagen ni ninguna semejanza, no te postrarás ante ninguna imagen ni ninguna semejanza, y los dos mandamientos están siendo adulterados. Vamos a ver lo que dice el libro Conflicto de los Siglos, escrito por nuestra escritora, que la tenemos como que es la última profeta que hubo. Sabemos que los profetas llegaron hasta Juan, pero están hablando de los profetas que llegaron hasta Juan en el tiempo en que nació Jesús. Pero también la Biblia dice que en los últimos tiempos habrán personas que tendrán sueños y que tendrán visiones. Los jóvenes tendrán visiones y los adultos tendrán sueños. Entonces, tenemos a Elena Hammond de White que cumple esa profecía en que ella tuvo sueños y visiones. Y ella lo escribió en libros como este, que este es uno de ellos, El conflicto de los siglos. Muchas personas están cuestionando si ella era realmente una profeta, incluso dentro de la misma iglesia. Por eso se lo quiero aclarar, porque siempre se lo aclaro, para que no crean que es una nueva cesta que fundó una mujer. No, esto no es una cesta que fundó una mujer, ni ella fundó una cesta. Ella era simplemente una seguidora de Guillermo Miles, que fue un hombre que estuvo casi seguro de que Jesús iba a venir en el año 1900, no, perdón, 1844. En el año 1844, ya hace más de 100 años, ellos estaban así como esperando que Jesús venía. ¿Por qué? Porque se cumplía la profecía de 2300 tardes y mañana que habla el libro de Daniel, que iba a pasar un acontecimiento muy grande. Como ellos comenzaron a leer la Biblia de día y de noche y vieron que se pusieron a buscar todas las historias de todas las situaciones con respecto a la profecía que habían sido escritas y que se cumplieron, nunca se dejó de cumplir una profecía. Ellos dijeron, esta se tiene que cumplir. ¿Y cuál es esa profecía? Entonces comenzaron a buscar, a buscar, a buscar y vieron que un acontecimiento muy grande iba a suceder y ellos pensaron que era que cuando se cumplieran las 2300 tardes y mañana venía Jesús. Pudo haber sido esa una situación que iba a suceder, pero no se cumplió. Entonces esa no era la profecía. La profecía sería lo que más adelante, entre otros investigadores, incluyendo Elena Hammond de White, descubrieron que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, como estaba escrito en la profecía también, pero que no se habían dado cuenta, y que iba a salir a la luz un mandamiento que había sido borrado y que había sido adulterado y que había sido cambiado, que es que en Éxodo 20 dice, en Éxodo 28, que el sábado es un mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es día de reposo, no haga en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu bestia ni el extranjero que está dentro de tus puertas.
Y algunas personas ahora dicen, no, porque ese es un mandamiento, ok, está dentro de los 10 mandamientos, porque está en Éxodo 20 están los 10 mandamientos de Dios, que es lo que están vigentes incluso ahora en Israel, porque ellos nunca dejaron de creer en los mandamientos, en el que lo que ellos fallaron fue en que no creen en que Jesús es Dios, ni que Jesús es el Mesías. Ellos están esperando al Mesías todavía. Entonces muchos ya aceptaron a Jesús, pero muchos no lo han aceptado. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema que estamos hablando es de qué viene siendo Jesús, por qué Jesús dice lo que dice. ¿Quién es Jesús? Jesús es un Dios hecho hombre. Habita entre nosotros y le dice a todos los que le están diciendo que viene su papá y su madre y sus hermanos, que no, que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de su padre. Entonces estamos hablando de que los mandamientos también dicen que no adore nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ninguna imagen. Y nos han impuesto una religión que quiere que adoremos una imagen. Hay algunos que dicen, ya esa religión no guarda, no, ya aprendió, ya descubrieron que no se debe adorar imágenes, ya no adoramos imágenes. Sí veneramos a María, pero Dios no te dice a ti que hay que venerar a nadie que no sea Él, porque eres Dios. No sé hasta qué punto la gente no entiende cuando Dios no tiene sustituto. Dice, no adorará a nadie que no sea Dios. Entonces Dios no debe ser cambiado por ningún ser humano que haya sido un medio para Él cumplir un propósito, ¿ok? Sea un ángel que venga del cielo ni nada de eso puede ser adorado, porque Dios dice que solamente a Dios adorará y solo a Él servirás, ¿verdad? Entonces también eso es un mandamiento. Y de los mandamientos de que le estaba refiriéndose con respecto al sábado, no es solo para el pueblo de Israel. Algunos dicen que es solo para el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel guarda el sábado. Y el pueblo de Israel se les recalcó que guardar el sábado, incluso los 10 mandamientos se le entregaron en el monte Sinaí a Moisés. Pero resulta ser que si usted se pone a leer el libro en Génesis 2:3 dice, si quiere lo podemos leer ahora, pero si quiere usted lo lee en su casa, dice que cuando él terminó de crear los cielos y la tierra, él reposó el séptimo día. Y ese es el sábado, el séptimo día. El sábado es el séptimo día, que es el día que se ha guardado desde la creación del mundo. Porque fue como recalcado cuando Moisés comenzó la peregrinación en el desierto, cuando llevaba a las personas que llevaba para la tierra prometida al Canaán. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado el mandamiento. Y es exactamente eso lo que pasó cuando vino Elena Hammond de White. Cuando Elena Hammond de White nace en la misma época que nace, tiempo después de que nace Guillermo Miles, que fue el que investigando las profecías determinó que iba a venir Jesús en el año 1844, él entonces comienza a dar no porque él le gustaba predicar, sino porque él se sentía llamado a decir esa verdad que él estaba descubriendo, porque él sentía que era su deber y él quería enseñar a los demás lo que él aprendió. Pero él llegó a una conclusión un poco equivocada, aunque no estaba equivocado del todo. Aunque Jesús no llegó como él pensaba en esa época, sí había un acontecimiento que él estaba descubriendo, pero no era ese acontecimiento. Era que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo, como dije hace un rato, para él darle a la humanidad ese recordatorio de que hay un juicio investigador. El juicio investigador comenzó en esa época. Eso es lo mismo que significa lo que era el santuario que había en la tierra, que era una sombra del santuario que había de venir. El santuario de la tierra tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces podremos decir que en el año 1844 Jesús pasó en el cielo, en el verdadero santuario, porque recordemos que el de la tierra era solo una sombra del verdadero. Él pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cuando Él está en el lugar santo, Él está en el lugar santo antes de que se cumplan las 2300 tardes y mañana, cuando Él asciende al cielo. Y Él definitivamente espera hasta que se cumplan las 2300 tardes y mañana para pasar al lugar santísimo. ¿Qué simboliza el pasar al lugar santísimo? Recordemos que en el tiempo antiguo, primero vamos a empezar con qué significaba en el que había terrenal, porque era una sombra del verdadero. Habían dos salas, dos aposentos, ¿verdad? En el santuario. Uno era cuando mataban al cordero. Cada vez que una persona cometía un pecado o tenía una enfermedad de lepra o lo que sea, tenía que ir a llevar un corderito en su cuello y
llevar ese corderito como una expiación de sus pecados, para que ese corderito sea crucificado, sacrificado y su sangre sea rociada en las cortinas y llevado, y después había un lavastro, que eso simboliza lo que es el bautizo. Después que Jesús viene, enseña lo que es el bautizo, ya no hay que hacer más esa ceremonia, porque eso era solamente era como una ilustración de lo que era el sacrificio y lo que era el bautizo. Entonces, ellos tenían diferentes departamentos. Uno tenía el lavacro, donde se lavaban las manos, ahí estaba donde mataban el cordero, consumían su carne, la quemaban y la devolvían ceniza. La sangre la llevaban y la rociaban en las cortinas que Dios le decía. Si ustedes quieren leer todo eso, está en Éxodo, eso está también en Levítico, usted puede leer parte de Génesis, todo eso lo lleva a esa historia. Y Dios decía cómo tenían que hacer cada una de sus departamentos, cada pieza, cómo iban a hacer, ¿verdad? Entonces ahí había un departamento que era el segundo departamento, que era el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el único que estaba autorizado. Incluso el sacerdote tenía que tener la ropa de lino y tenía que tener hasta los calzoncillos de lino blanco, de lino fino, y tenía que estar bien limpio, bañarse antes de entrar y tener siempre todo higiénico. Entonces, después de que él mataba el corderito y hacía su trabajo afuera, él tenía que lavarse las manos en el lavacro y después entrar al lugar santísimo. Si iba a entrar, tenía que tocarse unas campanitas que llevaba en su cintura para que Dios no lo matara cuando llegara, porque tenía que avisar a través de las campanitas que se trataba de él para no muere en el momento, para que él no muera en el momento, porque era un lugar donde estaba la misma presencia de Dios con ellos. Recordemos que eso viene también de que Jesús, una vez, Dios, ¿verdad? Que hablaba en la nube con Moisés, Moisés le dijo, no voy a continuar si tú no andas con nosotros. Entonces Dios decidió vivir dentro del lugar santísimo en que estaba cubierto por dos querubines, y ahí estaba también el arca del pacto, y ahí estaba la presencia de Dios. Y solamente podía entrar el sacerdote, que en ese momento era Moisés, para hablar con ese Dios que había ahí dentro. Un Dios que no tenía un cuerpo físico, pero que estaba la presencia de Dios. Entonces, estamos viendo cómo Dios permite que cada cosa pase de una forma como sincronizada, como algo como completo, como que es un rompecabezas que tiene todas sus piezas, que usted no tiene por dónde decir que no es así, porque usted no lo entiende, porque Dios te la pone todas las piezas y te dice dónde están y qué es y qué pasa. Entonces, buscando todas esas piezas, es que llega a la conclusión este eh, personaje antiguo, no tan antiguo porque solo hacen ciento y pico de años, que dice que Jesús viene, porque él descubre que los 2300 tardes y mañana que habla en el libro de Apocalipsis, perdón, de Daniel 7, y también incluimos a Daniel 8, Daniel 9 y todas esas profecías que están ahí en el libro de Daniel, se cumplen exactamente en el año 1844. Él cree que viene Jesús porque se cumple cabalmente las 2300 tardes y mañana que comienza cuando se restaura Jerusalén. Y de cuando se restauró Jerusalén hasta el año 1844, ahí están las 2300 tardes y mañana que menciona la profecía. En algunos momentos he podido desmenuzar un poco más, pero ahora estamos un poquito rápido porque queremos hablar de otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene ese tiempo, que se cumple esa profecía de que viene ya Jesús, es que aparece Elena Hammond de White y tiene 17 años y comienza a seguir a Guillermo Miles y a ver qué era lo que él decía y por qué él decía que Jesús venía. Y ella comienza también a leer y Dios comienza a darle visiones. Y entre esas visiones está lo que ella escribe aquí en este libro, que está es el libro El conflicto de los siglos, pero también es un libro histórico porque ella comenzó a investigar la historia y escribió la historia combinada con lo que ella descubrió. Y entre las cosas que ella descubrió es que cuando Martín Lutero se da cuenta de que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, es que comienza el juicio investigador y que también se comienza a recordar lo que
Dios les recordó cuando iban al monte Sinaí, ¿verdad? Cuando iban en el desierto, cuando habían olvidado los mandamientos del pasado, porque ya habían sido 400 años esclavos en el libro en Egipto, en esa nación donde fueron esclavos, que primero vino José, porque había una hambruna en su país, a él lo vendieron. Ellos no sabían que era José. José, porque le adivinó los sueños a Faraón, ahí comenzó a Dios a hacerlo prosperar y ya él era, después de Faraón el segundo, él descubre que su padre y sus hermanos están pasando necesidades, le dice, yo soy José, él lo perdona, se quedan ahí viviendo bien, pero tiempo después mueren esas personas y ya no queda nadie que los recuerde y ellos ya pasan a ser esclavos, poco a poco, con la descendencia de esas personas que quedaron ahí, como de los egipcios, ya no reconocen todo lo que hizo José, ni quién era José, ni todas esas cosas del pasado, y comienzan a hacerle a ellos que sean esclavos. Pero estaba escrita en la profecía que la descendencia de Abraham iba a durar 400 años en el exilio, iban a ser esclavos, pero que también ellos iban a volver otra vez a la tierra prometida, a Canaán. Todas esas cosas pasan al pie de la letra, todo pasa, toda la profecía pasan, y por eso es que eh, nuestro personaje, que es Guillermo Milet, descubre que sí, así como se cumplieron todas las profecías del pasado, así se ha de cumplir esta profecía. Y que esa profecía él interpretaba que tenía que ser esto, pero Dios no le mostró la visión a él. A quien se la muestra es Elena Hammond y le muestra que tiene que volver a relucir el mandamiento de guardar el sábado, porque ese mandamiento nunca fue quitado, sino que fue olvidado. Así como le dije ahorita que el pueblo de Israel lo olvidó y Dios se lo recargó cuando le dio los 10 mandamientos en la tabla de la ley, en la tabla de piedra, él le dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No le dijo que él lo hizo en ese momento, sino que te acuerde porque se lo había olvidado. Y él se lo estableció cuando, en la creación. ¿Quiénes estaban en la creación? Cuando él termina de hacer los cielos y la tierra, solo Adán y Eva. Y fue ahí en Génesis 2, 3, donde usted descubre que ya a esas dos únicas personas que existían, que el pueblo de Israel no existía, porque el pueblo de Israel no es más que la descendencia de Abraham. Y Abraham viene siendo como ya después del diluvio que nace. Entonces, no tiene esto nada que ver con que fue al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel solo les dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, pero fue para la humanidad entera que Dios dejó los mandamientos, porque fue cuando hizo los dos primeros seres humanos, que de ahí desciende la humanidad entera. Pero ¿por qué Dios le establece a ellos, justamente a ellos los mandamientos? Porque recordemos que ellos venían de la descendencia de Set. Set fue el que fue sustituido, el que sustituyó a Abel, a quien mató Caín. Caín falla hacia una ciudad, comienza a hacer todas las cosas negativas que Dios no quería que él haga y hace una descendencia de un pueblo rebelde enemigo de Dios. Ese es el pueblo que no es el pueblo de Israel. El pueblo rebelde descendiente de quién? De esa persona y también el que descendiente, de dónde descienden también estas personas, de Can. Recordemos que Can vio a su padre desnudo después del diluvio y Dios lo apartó también. ¿Por qué? Porque ya viene Dios y hace así, dice, oh, como todo el mundo tiene problemas, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desbaratar el mundo, vamos a destruir el mundo y solamente vamos a dejar a esta familia que por lo menos me cree a mí, cree en mí y cree que yo soy real y que yo soy Dios. Pero sucede que uno de sus hijos ya había sido contaminado por Satanás y se burló de su padre con malicia. Entonces, esa malicia llevó a que el personaje de en ese tiempo, que era Noé, maldijo a su hijo. Y de esa descendencia viene otra vez una descendencia de personas pecaminosas. Y de esa descendencia es que viene lo que es los enemigos del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel viene de esa otra descendencia que fue los dos otros hijos que sí se portaron bien. Can, Set y Jafet. Entonces, son historias que nos enseñan que cada descendencia de cada persona hace una población, hasta llegar a ser una descendencia de personas que sí son el pueblo de Dios y otros que no son el pueblo de Dios, pero al final de cuentas todos venimos de Adán y Eva y todos somos los que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Eso fue solamente una pequeña introducción que yo le hice para que sepan de dónde viene cada cosa. Bueno, entonces
volviendo a lo que estamos leyendo, de que de que el pueblo de Dios, la persona que están en el camino de Dios, que se apartan del camino de Dios, ya tienen más demonios que lo que tenían antes. Entonces tenemos que orarle mucho a Dios para que no le pidamos un permisito a Dios para salirnos de sus caminos, porque son peores los caminos, los demonios que pueden entrar en nuestras vidas. Y tenemos que evitar eso, porque nuestra casa debe estar llena del Espíritu Santo para que el demonio no pueda entrar con sus ángeles en nuestros cuerpos ni en nuestra mente. Vamos a ver lo que pasó con aquellas personas que sí dejaron que le entraran esos 7 demonios dentro de ellos. Estamos aquí tratando de hacer una comparación sobre lo que era el tiempo antiguo y lo que es un poco más adelante, ya casi llegando a la edad de nosotros, la edad moderna, lo que fue que sucedió con el pueblo que dejó de guardar el mandamiento importantísimo que Dios hizo desde la creación de la tierra, donde dice en Génesis 2:3 que fueron acabados los cielos y la tierra, ¿verdad? En 6 días. Pero el séptimo día, él solamente lo hizo, no porque iba a crear nada ese día, sino solamente para que fuera recordado quién creó todo. Entonces, ese día es para recordar quién creó los cielos y la tierra. Si ustedes entendieran que hay que guardar ese día para recordar quién creó los cielos y la tierra, no existieran todas esas teorías falsas que hay de que la tierra fue creada por una explosión cósmica, por el Big Bang, porque vino del mono, ni nada de eso, porque nada de eso está en la Biblia. Y la Biblia habla la verdad de la creación de la tierra y de dónde venimos cada uno de nosotros. Lo demás son solamente supersticiones, solamente son creencias vagas de personas que no tenían oficio, que no hallaban qué hacer con su vida. Personas que querían impresionar y personas que no tenían ninguna prueba fehaciente de lo que están diciendo, solamente son imaginaciones y lo que le llaman hipótesis. Hipótesis de cosas que ellos se imaginan que pueden ser, pero que no son. La tierra es creada por Dios y el testigo de esa creación es guardar su día. Por si usted no lo sabía, ese es el punto de guardar el sábado. Hay muchas personas que dicen, no importa qué día, puede ser martes, miércoles, jueves. No, Dios hizo 6 días para trabajar, más el séptimo día solamente la única razón por la cual lo hizo fue para que descansen ese día, para que se lo dediquen a Él y para que recuerden quién creó los cielos y la tierra. Es como cuando usted tiene un cumpleaños, ese cumpleaños cada semana es de que Dios creó los cielos y la tierra y reconocer quién lo hizo, quién lo creó y de quién es. Entonces, vamos a ver lo que hicieron algunos impostores que cambiaron los mandamientos de Dios y hasta qué punto no han enseñado incluso a hacer idolatría. Hay personas que creen que están siguiendo a Dios y lo que están siguiendo es a demonios que se disfrazaron de Dios, de seres celestiales, metidos en estas personas que son dirigentes de iglesia y han cambiado la verdad con mentira. Y eso también está escrito en la Biblia, en el libro de Daniel. Podemos ver donde dice que el dragón se iró contra la mujer y fue a perseguir al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso lo dice en Apocalipsis 12:17, pero en Daniel 5:25 me parece que es, o 7:25, es uno de esas dos, no estoy muy clara de la cita, pero sí dice en Daniel que este dragón tratará de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y eso es lo que significa que guardaron el domingo en vez de el sábado, que es el que Dios estableció. Entonces vamos a ver lo que dice aquí sobre esa iglesia. Dice, el hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecado induce a los romanistas a sentirse libres para pecar. Estamos hablando de una iglesia que aparte quiere perdonar el pecado cuando el único que puede perdonar pecado es Dios. Y han engañado tanto a la humanidad que ahora cuando los judíos se le predica el cristianismo, que no aceptaron a Cristo en aquel tiempo y ahora se le predica hay que aceptar a Cristo para que se salven, ellos creen que aceptar a Cristo es aceptar esa doctrina falsa donde guardan el domingo en vez del sábado y que aparte creen en eso de que María hay que adorarla y que hay que adorar todos esos dioses que ellos inventan, esos ángeles, esos papas que ya murieron, etcétera. Entonces,
están enseñando la idolatría y le enseñan a aceptar a Jesús, pero a un Jesús que no es el verdadero Jesús. No es la verdadera doctrina de lo que es Jesús. Es una doctrina farsa. Sí, hay que adorar a Jesús porque Jesús es Dios, pero no de la forma en que ellos lo enseñan. Porque ellos le enseñan con una enseñanza falsa de querer adorar imágenes, que Jesús está en una estatua y que esa estatua es Jesús. Jesús no está en una estatua. Jesús es espíritu. Jesús es Dios. Porque lo que lo adoran en espíritu y en verdad. Aun cuando Él vino como carne y después que resucitó, Él dijo, toquen mis heridas. Él no ha mandado a que adoren a ninguna persona ni a ninguna estatua. E incluso en la misma Biblia dice que Él traspasó las paredes, no le abrieron la puerta cuando Él resucitó y Él entró a la habitación. Él traspasó las paredes, dice la Biblia. Es decir, que aunque Él, sí, porque es Dios, cuando le tocan las heridas, la persona las siente, Él es espíritu. Por eso dice que lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces, vemos aquí que no podemos adorar ni ninguna imagen, ni ninguna semejanza, ni nada que se le parezca, porque Dios es el Dios invisible. Dice, el hecho de que la iglesia perdone pecado enseña que le da permiso a la gente para pecar, porque después ellos se la perdonan, ellos creen que ellos son Dios. Dice, y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorgó su perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote, mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja al nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida y a semejanza de la humanidad caída. Pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo el mundo y lo está preparando para la destrucción final. Sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es decir, que esas personas que hacen eso es porque ellos prefieren hablar con un mortal que es pecador igual que ellos y al final lo justifica, porque yo también he cometido errores. Y no ante Dios, que es un Dios puro y real, un Dios perfecto, porque no queremos vernos frente a la perfección. Sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse con un hombre mortal que abrir su alma a Dios. Claro, porque cuando tú le abres tu alma a Dios, tú te arrepientes, pero cuando tú se la abres a un ser humano, tú te quedas igualito. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando silicio, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo. Hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observancia de los preceptos de ella, recargándola con estaciones y tradiciones que hacían difícil y pesado el cumplimiento con ella. Así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanos. Aquí está haciendo una comparación que los judíos en aquel tiempo eran muy rígidos con Dios, con el mismo Jesús, porque ellos decían que él no guardaba la ley, porque ellos la guardaban al pie de la letra. Sin embargo, ellos sacrificaron al dador de la ley. Entonces, aquí está pasando
parecido, pero no en la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque estas personas no, no quieren obedecer la palabra de Dios, pero ellos se dicen ser como Dios. Quieren perdonar el pecado y quieren mandar sobre las personas cómo deben de adorar a Dios. Y le están enseñando de una forma equivocada. Y en el pasado mataron a muchas personas en los 1260 años proféticos, en el cual ellos mataron a los que sí creían realmente cómo se debían de guardar los mandamientos. Dice, exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo al par que niegan con sus vidas a aquel a quien ese símbolo representa. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de las iglesias católicas romanas. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverla con un dedo suyo. San Mateo 23:4 está citando ella aquí cuando escribe el libro. Almas concienzudas quedan presas, constantes del terror, temiendo la ira de un Dios ofendido. Mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales. El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Eso escribió ella en el año 1800. Eh, Estamos hablando aquí de una historia real, ¿verdad? En la cual, primero, ella está hablando de que personas que se hacían pasar por los mejores cristianos sacrifican a Jesús, que era Dios. Y aquí está haciendo exactamente lo mismo una iglesia católica que está trayendo supuestamente a Dios en una cruz, no es más que un símbolo, no es Dios realmente. Y ellos usan ese símbolo para ellos decir que ellos tienen la autoridad para hacer lo mismo que Jesús, cuando eso es una blasfemia. Dice, entonces aquí dice que ellos se han puesto a adorar santos y adorar ídolos y adorar y exaltar a María, a vírgenes, a imágenes. Dice, venid a mí, dice, dirigirá las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Esta iglesia pone cargas que Dios ya la quitó, ¿verdad? Entonces por eso dice, ella cita San Mateo 11:28 también. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y la verdadera consecuencia que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Ellos le dicen a la gente, usted viene, usted se purifica con nosotros y después usted puede volver para allá, hace lo mismo porque solamente tiene que volver otra vez y volvemos y lo purificamos. No le enseñan un verdadero arrepentimiento. Al mismo tiempo les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suertes que le miran con temor y odio más bien que con amor. Atribuyen al Creador la crueldad inherente a su propio carácter. La incorpora en sistemas religiosos y le da expresión en diversas formas de culto. Sucede así que las inteligencias de los hombres son cegadas y Satanás se vale de ellos como de sus agentes para hacer la guerra a Dios, debido a conceptos erróneos de los atributos de Dios. Las naciones paganas fueron inducidas a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurarse el favor divino y perpetráronse horrendas crueldades bajo las diversas formas de la idolatría. Aquellas personas que no eran idólatras los quemaban vivos, pero también ellos sacrificaban a personas. Dice aquí
La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores, como lo presentaba el paganismo, recurrió a la práctica no menos crueles, horrorosas. Estamos leyendo la página 556 del libro Conflicto de los Siglos, depende de qué libro tenga, porque algunos son otra versión, pero el mismo Conflicto de los Siglos, pero son más reducidos, está en otra página. Pero este es la página, este que tengo aquí es la página 556 y 57 y 557. Dice, había instrumentos de fortuna, de tortura para obligar a los hombres a aceptar su doctrina. Existía la hoguera para que los que querían hacer concesiones a sus exigencias. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. Dignatarios de la iglesia, dirigidos por sus maestros Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. En muchos casos, el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. Solamente leí un poco de lo que pasaron esas personas. Fueron crueldades muy grandes. Esta iglesia que dice perdonar pecados. Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la iglesia, nos daremos mejor cuenta del motivo de su antipatía por la Biblia. Siempre que sea leído este libro, la misericordia y el amor de Dios saltarán a la vista y se echará de ver que Dios no impone a los hombres ninguna de aquellas pesadas cargas. Todo lo que Él pide es un corazón contrito y un espíritu humilde y obediente. Un corazón contrito y humillado. Eso es lo único que Dios pide. Pero ellos pedían que pagaran la indulgencia, que adoraran a María, que adoraran los santos que ellos tenían. Y todavía están en eso. También pedían que obligatoriamente se guardara el domingo en vez del sábado. Y todas esas personas que le llevan la contraria, ellos simplemente, como se creen Dios, y creen que tienen la autoridad de matar y de destruir para que lo obedezcan. Y de hacer. Eso es todo lo que tengo para decir en el día de hoy. Y quiero que sepan que tenemos que tener nuestro cuerpo solamente con el Espíritu Santo dentro de él. No dejemos que el diablo encuentre nuestra casa vacía, nuestra mente vacía, para que no nos pase lo que le pasó a esas personas que fueron capaces de hacer una doctrina falsa por tanto tiempo hasta el día de hoy, que han querido destruir a los verdaderos cristianos, que son los que guardan los mandamientos de Dios y creen en Jesucristo, como dice Apocalipsis 12:17. Con estas palabras vamos a orar y vamos a orar también por las personas que en los diferentes países han tenido desastre, porque sabemos que el tiempo del fin ha llegado. Hay terremotos, hay guerras, hay hambre y hay una profecía que está cumpliéndose ya, que es que van a perseguir a un pueblo que guarda el sábado, como está ya en las profecías que fueron eh, presentadas en el Hammond de White. Esto también lo podemos encontrar en el libro Conflicto de los Siglos, este libro que yo estaba leyendo. Aquí puede tener más información sobre lo que le espera a la humanidad para el tiempo del fin y cuáles son cada una de las señales, aparte de Mateo 24, el libro de Daniel y otros más. Y todo esto lo podemos saber también en Apocalipsis, ¿cómo no? Apocalipsis 13 en adelante, todos esos libros están allí para ser escudriñados, aprendidos, y no le tema a esos libros, porque Dios está ahí para darle a usted la sabiduría. Vamos a orar. Amante Dios que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre. Te damos gracias porque tú eres Dios, te damos gracias porque tú nos has mostrado una verdad que no hemos visto. Y así a través de la historia, siempre mostras las cosas antes de que pasen, para que cuando pasen sepan que vienen de ti y que eres tú quien está siempre dándonos a nosotros la oportunidad de conocer lo que viene más adelante y hasta que tú venga y ya estemos preparados. Y que si tú lo haces para que nos preparemos y tengamos una vida contigo y no nos dejemos engañar del enemigo, que no pausemos
tu camino, que no te pidamos un break para hacer las cosas malas, sino que aunque el mundo entero no nos entienda, sigamos obedeciéndote. Ahora en un mundo en el que está peor que en los tiempos de Nínive y de los tiempos de Noé. Señor, es tan difícil para nosotros a veces estar firmes, pero pedimos que tú nos des sabiduría y que nos dé paz espiritual y también nos dé la oportunidad de cada día arrepentirnos más para estar más cerca de ti. Señor, mira a esas personas que han tenido desastre en los diferentes lugares. Eso es necesario que pase porque está escrito. También eso se está cumpliendo como todo lo demás se ha cumplido. Eso era necesario que se cumpla. Pero te pedimos que tenga misericordia por aquellos que están clamándote a ti y que han decidido arrepentirse. Te pedimos por aquel pueblo que aún todavía piensa que nada va a pasar y ve que cómo están pasando las cosas y no le importa, que esas personas también entiendan que también a ellos le puede pasar mañana. Cuando pasó en Venezuela, en Colombia no sabían que a ellos iba a pasar también. Y en un lugar de la India también, en todos los lugares está pasando. Hace un tiempo ya pasó en Haití y pasó en otros lugares más. Señor, ¿cómo podemos enseñarle al mundo que todo se está cumpliendo y que poco a poco cada uno va a llegar ese momento que va a ver tu mano poderosa y que puede ser que sea su último día? Señor, ayúdanos a entender que tenemos que estar preparados como si fuera hoy, esta noche, en este momento, que ya es nuestro último día. Si tú quieres, Señor, tú nos prepara, pero tú nos prepara dándonos la advertencia para que no estemos ignorantes. Que seamos, Señor, como las vírgenes que estaban preparadas, y sus lámparas estaban encendidas y su aceite no se acababa. Ayúdanos que tu aceite, que es el Espíritu Santo, esté en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Permite que estemos como la antorcha encendida siempre en el fuego de tu palabra y perdónanos si te hemos ofendido. Señores, queremos, Señor Dios Todopoderoso, permite que todas las personas que están escuchando estos mensajes sean tocados por ti y que sean arrepentidos y que entiendan que hay un mundo mejor, que no hay que irse en una nave espacial, que tú vienes a buscarnos. Ten misericordia de un mundo que aún no entiende lo que pasa, quiere buscar otros mundos sin saber que el verdadero mundo está en creerte a ti y obedecerte. Señor, te hemos ofendido y queremos que nos perdone, porque tú eres el único que puede perdonarnos. Perdona a la humanidad, Señor, que te está buscando y no sabe dónde estás, porque ellos están siendo confundidos con falsas iglesias. Mira cómo esa iglesia engañó a la gente del pasado y ahora sigue engañando. Ayúdanos, Señor, a conocerte de verdad y a no dejar que nos engañe, pero también permite que ellos no sean engañados. Te pido por el pueblo de Israel, que aunque guarda tus mandamientos o los predica, aún no te ha conocido. Permite que no sean engañados con un falso Cristo. Ten misericordia, Señor. Tú moriste por nosotros y tú no nos quieres dejar aquí. Quieres llevarnos contigo. Entonces, ayúdanos. No nos dejes perder. Perdónanos y llénanos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Si en alguna de las cosas que yo dije usted se sintió ofendido o se sintió eh, como que estaba, eh, como que lo representaba, ¿verdad? Como que usted se siente identificado, entonces usted puede escribir cualquier cosa en mi canal y yo con gusto se la voy a contestar. Pero si no quiere llamar ni decir nada, o no llamarme, sino escribirme algo, entonces, yo lo invito a que lea en su casa los versículos y capítulos que yo mencioné y también lo que usted pueda leer de la Biblia, porque Dios le va a abrir la mente. Cuando usted va a llorar, ore en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue que Jesús dijo que predicaran y bautizaran para que sean salvos. Bautícese en el nombre de Jesús, en agua como se bautizó Jesús. Confiese su pecado a Dios a puerta cerrada que lo recompensará en público. Él ha hecho un gran trabajo en mi vida. Yo cada día estoy tratando de ser más y más como Jesús, en el sentido de que hay que parecerse a Él para irse con Él.
Si usted quiere irse con Él, es su oportunidad hoy. Mañana puede ser tarde. Recuerde que las personas que estaban en el terremoto creían que había un mañana. No era mañana, era el único día que tenía. Hoy puede ser tu único día, tu única noche. Ojalá no sea así, pero si es así, y te vas con Cristo, el que muere en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia, porque no morirás. Estarás esperando la resurrección para cuando Él venga, irte con Él a la tierra prometida. Pero si Dios te da larga vida, es porque te arrepientes, mucho mejor, porque así tú no te mueres y te salvas tú solo, porque sea tu último día, sino que Dios te da más días arrepentido y al mismo tiempo otros se salvan contigo. Y puedes predicar y enseñar tu verdad y tu testimonio a un mundo que se está perdiendo. Dios le bendiga a todos, tenga una feliz noche y continuemos haciendo estos videos y escuchándolo para que todos podamos estar preparados para cuando Cristo venga. Bye.